con sabiduría construyó el Señor, que lucha y se entrega, llevando esperanza, amor y salvación. ¿Dónde está la iglesia? Dime tú, mi hermano, dime dónde está. Iglesia, no duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor. Todo lo que respire alabe al Señor. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor. Todo lo que respire alabe al Señor, mi Dios. ¿Dónde está la iglesia? Escucha y se humilla solo por amor. ¿Dónde están los hombres que dieron su vida y su corazón? ¿Dónde está la iglesia? Dime tú, mi hermano, dime dónde está. Iglesia, no duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor. Todo lo que respire alabe al Señor. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor. Todo lo que respire alabe al Señor, mi Dios. Mi Dios. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están cansados de ir a caminar? ¿Nadie? Gracias a Dios que pudimos ir esta mañana, ¿verdad? Hacer ejercicio físico, pero mucho más que eso, ejercicio espiritual. Bien, hermanos, esta mañana la meditación que vamos a tener tiene una pregunta y está basada en Lucas 18:8. Dice, ese versículo dice: cuando el Hijo del Hombre venga. Esto se refiere cuando venga por segunda vez. Y la pregunta que tiene dice: ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que vamos a analizar esta mañana. Y vamos al final, ¿verdad?, de la meditación vamos a ver si esa pregunta tiene una respuesta positiva, que es lo que queremos realmente
que sí, ¿verdad? Que sí, así sea. Cuando nosotros revisamos, hermanos, la palabra de Dios en la historia bíblica, nosotros vamos a ver que las diferentes generaciones de seres humanos que se han levantado desde que existió la primera pareja, Adán y Eva, vamos a ver que la mayoría de personas son personas que en su conjunto se han olvidado de la palabra de Dios. Y al olvidarse de la palabra de Dios viene una consecuencia. La consecuencia es que se alejan de Dios. Primeramente se olvidan de la palabra de Dios, no creen en la palabra de Dios. Entonces la consecuencia que sigue es que desobedecer abiertamente a Dios. Y vamos a ver en el libro de Génesis, si ustedes quieren acompañarme ahí. En el libro de Génesis, hermanos, nosotros vemos que en el capítulo 7 de Génesis, nosotros vemos que dice que vino un diluvio universal, un diluvio global. Ahora, ¿por qué hubo necesidad de que viniera un diluvio universal? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios dice que abrió las ventanas de los cielos y descendió agua del cielo? Y también dice que subió agua de la tierra hacia arriba. ¿Por qué pasó eso? Saben que antes del capítulo 7, el capítulo 7 habla acerca del diluvio, pero cuando nosotros vemos en el capítulo 3, vemos ahí la caída, entra el pecado y continúa, hermanos, y dice Dios que Él se arrepintió. Él se arrepintió en el capítulo 6 y versículo 6 dice: y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Dios creó al ser humano. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad?, de la creación. En los primeros capítulos en los primeros capítulos de Génesis vemos que Dios crea, pero en el capítulo 6 y el versículo 6 vemos que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Y dice Dios en el versículo 7, estamos en Génesis 6, capítulo 6, versículo 7, dice: y dijo Jehová: raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra. Dios dijo que ¿qué? ¿Los iba a qué? A eliminar. Cuando Dios creó, hermanos, cada día dice que Dios miró y dijo que era ¿qué? El primer día bueno, el segundo día, todos los días, hermanos. El sexto día, cuando creó al ser humano, también dijo que las mismas palabras. Pero ¿por qué aquí estamos viendo algo diferente a lo que Dios había dicho que era bueno? Cuando nosotros vemos esta mañana, solamente queremos que ustedes puedan llevarse un poquito, pero que lo puedan analizar durante la semana. Y es interesante, hermanos, cómo la historia del Génesis nos narra que esta gente dice que cuando empezaron a multiplicarse, se empezaron a multiplicar. Dice que en los primeros años, hermanos, la gente empezó a hacer ¿qué? A hacer lo malo. La gente se empezó a alejarse de Dios. Entonces viene la sentencia. En el capítulo 7 y los versos 21 y 22 dice, el 21 dice, después, esto ya está hablando después del diluvio: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra, y de todo hombre. El 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra murió. Esto sucedió después del diluvio. Murió, absolutamente todo murió, quedó anegado por agua. Pero cuando Dios dice, como ya lo vi en el capítulo 6, dice que Él se arrepiente de crear al ser humano, y dice el versículo 7 que los iba a desaparecer. Hermanos, yo estaba pensando, y
Y siempre había pensado que cuando vino el diluvio, Dios en unos pocos años, y la Biblia dice que 120 años antes del diluvio, Dios le dio el mensaje a Noé para construir el arca. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros vemos bien el contexto bíblico, aquí se está hablando que Dios realmente le dio muchos años más de gracia, de misericordia a este pueblo antediluviano. Muchos años más, hermano. De hecho, cuando nosotros vemos la genealogía de Adán, el séptimo, digamos, de la genealogía de Adán, el séptimo era Enoc. Sabemos de Enoc, ¿verdad? Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, y Dios que se lo llevó. Enoc no murió. Nosotros creemos que Enoc está en el cielo, no murió, pero Enoc tuvo un hijo. ¿Saben cómo se llamaba ese hijo? Matusalén. Matusalén es famoso. ¿Por qué es famoso, hermano? Es el hombre que más ha vivido sobre la tierra. ¿Cuántos años? 969 años. 969 años vivió Enoc. Fue el hijo de quién? Perdón, Matusalén, el hijo de Enoc. ¿Y saben qué significa el nombre de Matusalén? Hay algunas, hay como 3, hermanos, versiones de lo que significa el nombre de Matusalén. Pero una de esas dice que cuando él muera, vendrá con jabalina. Eso, hermano, ese nombre tenía un significado importantísimo en ese tiempo. Lo que significaba es que cuando Matusalén muera, va a venir el diluvio. Eso significaba. 969 años, hermanos, porque sabemos que en Judas se habla de Enoc. Dice que Enoc que también fue profeta, y Enoc profetizó. Entonces, hermanos, realmente podríamos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que la misericordia de Dios, o el llamado de Dios al pueblo antediluviano a que se arrepintiera, estuvo por lo menos 1000 años antes del diluvio. Por lo menos 1000 años, si no más. Cuando el diluvio sucedió, desde Adán y Eva, por lo menos se dice que habían pasado alrededor de 1600, algunos dicen 1657 años. Yo estaba pensando que eran 2000, pero encontré ahí que dice que por lo menos habían pasado 1657 años, desde Adán y Eva hasta el diluvio. Matusalén vivió ¿cuántos? 969 años. Matusalén murió el mismo año que vino el diluvio. Ese mismo año murió Matusalén. Por eso Matusalén no entró en el arca, porque ya había muerto, pero murió ese año. Si nosotros, y no hace falta ser un matemático, pero si nosotros sacamos, hermanos, 969 años hacia atrás, realmente en los primeros años, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en los primeros años el mensaje del arrepentimiento, del llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo antediluviano, a esta gente, fue cuando la maldad empezó a crecer. Entonces Dios es un Dios misericordioso. Dios no es un Dios que se le ocurre algo y lo destruye. Dios tiene gran misericordia. Lamentablemente nosotros sabemos la historia. Solamente cuántas personas entraron en el arca. 8 personas, hermano. Solamente 8 personas, hermano. Exactamente no sabemos el número de personas que existían antes del diluvio, pero eran, hermanos, Lamec, el papá de si no me equivoco, de Noé, vivió, no sé si fue Lamec o Jared, pero uno de los dos, capítulo 5, vivió 962 años. Y así, hermano, 800 años. Imagínense qué no podían hacer estas personas, hermanos, si nosotros, mucha ciencia, mucha cosa que se hace, hermano, y en pocos años. Pero imagínense, esta gente, 800, 900 años, imagínense qué no podían haber hecho.
Pero hay otro caso, hermano, más, quizás más cercano, más específico, y vamos a ver en Jueces. Si gustan acompañarme ahí en el libro de Jueces, el capítulo 2 y el versículo 8, dice que murió Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue el que siguió a Moisés. Recordemos que los israelitas eran esclavos, ¿verdad? En Egipto por más de 400 años. Salen a través de Moisés. Dios dirige esa salida a través de Moisés. Muere Moisés en el desierto, pero el que entra a la tierra prometida fue ¿quién? Josué. Y entonces dice aquí en Jueces 2:8, dice que Josué muere, y dice que toda aquella generación, es toda aquella generación que era más o menos contemporánea de Josué. Recuerden que Josué era mayor, porque Josué salió desde Egipto. Josué, ¿y quién otro el que entró a la tierra prometida? Caleb. Ellos fueron las únicas dos personas que habían vivido en Egipto y que salieron desde Egipto, cruzaron todo los 40 años en el desierto y lograron entrar en la tierra prometida en Canaán. Las únicas dos personas. Todos los demás hermanos que habían salido de Egipto, mayores de 20 años, dice la Biblia que murieron en el desierto. Entonces esta generación, cuando dice que en el versículo 8 dice que murió Josué, y toda esa generación también murió. Esa generación, hermano, era la que había nacido en el desierto. Esa generación todavía alcanzó a ver los milagros de Dios por su pueblo, pero murió esa generación. Y dice acá, dice más, que en el versículo 10, si gustan leer, y se levantó que después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, es triste un pueblo recién salido, hermanos, digamos una nación recién creada, y era una nación, no cualquier nación, Israel, hermanos. Israel dice la Biblia que era la niña de los ojos de Dios. Israel era una joya preciosa para Dios. Dios lo había escogido no porque fuera un pueblo importante o grande o famoso. No, dice que Dios lo había escogido a Israel. ¿Por qué lo escogió? Por ser ¿qué? El más insignificante. ¿Por amor a qué? Por amor a Abraham. Hermanos, pero esta generación que nace, esta generación que se olvidó de Dios, que no conocía a Dios, esta generación había nacido ya en ¿qué? Ya en la tierra prometida. En la tierra prometida. Dice que en Jueces 3:7, dice que esta generación, hermanos, que se olvidó de Dios, miren lo que pasó. Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidándose de Jehová su Dios, sirvieron ¿a quién? A los Baales y a los ídolos de los bosques. Esta generación sabía quién era, sabía por sus padres quién era Dios, quién era ese poderoso que los había sacado de la tierra de Egipto. Dice la Biblia con ¿qué? Con brazo ¿qué? Brazo fuerte, mano extendida, los había sacado, hermano. Pero esta nación, dice el comentario bíblico adventista, que esta generación, hermanos, estaba anclada o sostenida por sus padres, por Josué, por esa generación que había nacido en el desierto, por esa nación, por esa generación, que había nacido en el desierto, que habían visto milagros. Ellos eran los padres de esta otra generación que se había olvidado de Dios. Y aquí dice que miren lo que pasó con esta generación que se olvidó
de Dios. Dice que esta generación que se había criado en la tierra de Canaán, sujeta a las influencias corruptas del trato social y religioso con la gente idólatra del país, los hijos estaban cosechando en forma abundante lo que sus padres habían sembrado. Y aquí, hermanos, aquí entre nos, ¿verdad? Esto es para nosotros, hermanos. Esta es historia y sucedió, fue real. Y fue una desgracia, ¿verdad? Lo que sucedió, una generación completa haberse olvidado de Dios. Pero, hermanos, en la actualidad aquí en nuestros hogares, en nuestra iglesia, también, hermanos, nosotros somos responsables. Dice que aquí, esta generación dice que habían cosechado lo que sus padres habían sembrado. Necesitamos nosotros, como cristianos, ¿verdad?, creyentes en la palabra de Dios, también inculcar a nuestros hijos que estudien la palabra de Dios, hermanos. Porque a veces solamente el ejemplo, a veces solamente el venir a la iglesia, el oír, a veces no es suficiente. Necesitan también nuestros hijos ellos mismos aprender a estudiar la palabra de Dios. Y nosotros también, hermanos. Nosotros nos descuidamos de estudiar la palabra de Dios. Y eso no sucede, eso sucede. Eso no es un tema tabú, hermanos. Eso nos sucede a cada momento. Nosotros nos olvidamos de estudiar la palabra de Dios. Cuando nos olvidamos de estudiar la palabra de Dios, dice aquí el comentario adventista, más adelante, dice que podríamos también nosotros sufrir el mismo fin de los israelitas de esa generación. No está alejado de la realidad. Hay otro pensamiento en el capítulo en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo del diluvio, dice que esta generación, dice que no deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Es decir, cuando la gente empieza a desatenderse de estudiar la palabra de Dios, no va a pasar mucho tiempo, hermanos, que vamos a estar solamente asistiendo o manteniéndonos como cristianos, solamente basándonos en la nada, y vamos a ser personas que en algún momento, hermanos, que pase un problema, nos vamos a alejar de Dios, porque nuestra confianza no está cimentada en la palabra de Dios. Por eso es que el estudiar la palabra de Dios tiene un significado importante y especial para nosotros. Vamos ahora, hermanos, a ir a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4 dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de deleites más que de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que la historia es repetitiva. La historia se repite y pareciera que es un ciclo de que las mayorías siguen un ciclo y es que el ciclo de alejarse de Dios. En la Biblia vemos digamos, remanentes, pocas personas que realmente siguen fieles a Dios. La mayoría, hablando en términos de la Biblia, la mayoría no quiere nada con Dios. La mayoría de personas no siguen a Dios de veras. Siempre que a través de la historia, en tiempos de Noé, 8 personas y algunos otros que, como Matusalén,
que murieron antes del diluvio, que fueron ¿qué? Fieles a Dios. En los tiempos del antiguo Israel, hermanos, cuando nosotros vemos después de esa generación en Jueces capítulo 2 que se olvidó de Dios, si usted sigue leyendo, dice que Dios que los entregó para que fueran maltratados. Y entonces en esa desesperación dice que clamaron a Dios, y Dios le levantó a un juez, Otoniel, y Otoniel dice que los libró de la mano de los opresores, y estuvieron muchos años, hermanos, en paz y tranquilidad. Cuando muere el juez Otoniel, dice que el pueblo nuevamente, que si ustedes leen ahí Jueces del capítulo 2 en adelante, van a encontrar que la historia se repite. Venían y otra vez caían otra vez en manos de los enemigos y eran oprimidos por años, y la gente otra vez que al tiempo volvía a clamar, y Dios nuevamente que levantaba a otro juez. Y ahí vemos varios jueces. Ahí es donde entra también Sansón, ahí entra Débora, ahí entra se me fue el que pidió la señal, Gedeón. Ahí entran varios, hermanos, personajes, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría es la que siempre se aleja de Dios. Lamentablemente así es. No es Dios que se aleja del ser humano, es la mayoría de personas que se alejan de Dios. Y yo creo que una de las razones, ¿verdad?, que nos alejamos de Dios es porque no leemos la Biblia. No leemos la Biblia, no oramos, por eso nos alejamos de Dios. Dice Salomón, esta traducción quizás ustedes no la tienen, pero esta traducción es Nueva Traducción Viviente. Dice Salomón en Eclesiastés 1:9: la historia no hace nada más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. La historia del ciclo del ser humano de apartarse de Dios se repite. Lo hemos visto aquí en este pequeño estudio que tenemos, hermanos, que la historia se repite, el ser humano apartándose de Dios. Para ir finalizando, hermanos, como la pregunta que hice cuando empecé, dice: cuando el Hijo de Dios venga en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Sin duda alguna, hermanos, que sí va a hallar fe en la tierra, y eso nos debe llenar de alegría. Un pequeño remanente salió del diluvio. Pocas personas también del pueblo de Israel eran las que realmente buscaban a Dios de corazón, eran fieles a Dios, eran pocas. Y así a través de la historia vemos que son pocas las personas que están permaneciendo fieles a Dios. En su mayoría, la mayoría, hermanos, hablando bíblicamente, siempre la historia bíblica dice que han estado equivocadas, han estado erradas. Entonces Dios siempre ha contado con un pequeño grupo de personas. Dice Isaías, el profeta Isaías, dice aquí unas palabras hermosísimas, hermano, y por eso es que yo creo que sí va a haber un grupo de personas esperando al Señor Jesús, que van a ser fieles a Él. Y dice Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que el nombre de Dios sea alabado, hermanos, que tú y yo, y si Jesús todavía no viene y siguen nuestros hijos, que puedas el Señor Jesús encontrar fe en la tierra. Que el Señor lo bendiga. Hermanos, nos podemos poner de pie y entonemos el canto 508.
Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor. Nuevamente te queremos pedir que estas palabras, Señor, que hemos estudiado aquí acerca de estas generaciones que se olvidaron de ti, Señor, y que la Biblia dice que en el último tiempo, antes de que tú vengas, estará el mundo en similitudes iguales, Señor, como la gente antediluviana, que va a estar metida en sus cosas, Señor, olvidados de ti completamente. Queremos pedirte, Señor, que nos mantengas por tu gracia, Señor, solamente por tu gracia, para que nosotros no nos alejemos de tu palabra, Señor, no nos alejemos de ti. Bendice también a nuestros amigos, Señor, que están aquí con nosotros, que no conocen mucho quizás de tu palabra, Señor, que no conocen mucho de ti, Señor, que ellos puedan sentir la necesidad, Señor, de conocer más de ti, de estudiar tu palabra, Señor, y de saber que tú vienes pronto, Señor, muy pronto en las nubes de los cielos, y que quieres, Señor, que todos se salvaran, Señor. Esa es tu voluntad, pero lamentablemente, Señor, el ser humano se aparta de ti, Señor, y va al final a acarrear las consecuencias. Señor, quédate pues con tus hijos en esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y los diáconos dan la orden de salida.